Hola, esta es la sesión 20 del taller de restauración. En esta ocasión lo que vamos a ver es cómo van quedando las muestras que os he ido haciendo sobre estas maderas chapadas, con los acabados que os presenté en la sesión anterior. Y vamos a ver en qué estado están y qué acabado les podemos dar. Si van a necesitar más o si podrían admitir más cantidad de acabados, si los vamos a acabar con cera, los vamos a dejar con el acabado que nos deja el propio producto. Tengo aquí distintos tipos de lija, que son los que he ido utilizando a lo largo de la semana, según fui dando capas de los acabados que os presenté. Tengo lana de acero fina de los 5 ceros, un taco de lija de grano medio, que sería un equivalente a un 280 aproximadamente. Tengo lija del 500 y lija del 1000. Tengo aquí estas que no he utilizado, pero os las presentaba porque, bueno, las tenía aquí. Estas del 320 nos serviría en lugar de la del 280. Y aquí tengo una que es de 800. A ver, que aquí está. Esta es. Una que es del 800 que nos serviría en lugar de la del 1000. Todo esto son medidas aproximadas. Y dependiendo del acabado, pues vamos a utilizar unas u otras. Y dependiendo del número de manos que lleve, también puede llevar unas u otras. Voy a ir enseñándoos. Aquí tenemos los acabados que hemos utilizado. Los voy a apartar porque en algún caso los volveremos a utilizar, pero en otros no. Y aquí tengo las muñequillas que he utilizado a lo largo de la semana para aplicar las gomas laca y el aceite danés. No os comenté en la sesión anterior la forma de guardarlas, y os dije que yo lo hacía en papel de albal. Es verdad que el aceite danés, por los componentes que lleva, puede originar combustión espontánea, entonces es interesante guardarlos. Bueno, si están en papel de albal bien cerrado, tampoco tiene oxígeno como para arder, pero si no, guardarlos en una lata y lejos de materiales más inflamables, por si acaso hiciera una combustión espontánea. A mí no me lo ha hecho nunca, tampoco hace mucho que utilizo el producto. Esto es más que nada las recomendaciones que nos dan los fabricantes, entonces bueno, tener la precaución. Yo en este caso la envolví en papel de albal y luego la guardé en una lata cerrada, separada de las otras muñequillas. Vamos a empezar en el mismo orden en el que lo hicimos la semana pasada. Este es el acabado del tapaporos. No sé si se notará mucho la diferencia. Este primer tramo tiene 3 manos, que son las que dimos en la sesión anterior. Están lijadas. Esta tiene 6 manos. Está lijada después de la tercera y la sexta. Esta tiene 9 manos. Está lijada después de la tercera, la sexta y la novena. Y esta tiene 12 manos y aún no está lijada. ¿Veis que aquí está un poquito feo? Es porque acabo de quitar la cinta de carrocero. Llevaba puesta varios días. Ya había dado las últimas manos hace unos días y tiene restos del pegamento de la cinta, y con un poco de disolvente la he intentado limpiar y ha velado como un poquito el tapaporos. No me importa porque ahora el tapaporos sí que necesita, para quedar bonito, un acabado de cera, entonces va a necesitar un lijado y esto me va a desaparecer con el lijado. Entonces el proceso en este paso sería el lijado. Como os comenté ya la semana pasada, la forma de lijarlo, yo el tapaporos intento hacerlo siempre con lana de acero fina, suavecito, como hice en la sesión anterior enseñándoos. Bueno, pues suave, voy aplicando, no fuerza, sino pasando muchas veces por el mismo sitio. Bueno, de esa manera voy a también a ir quitando esa zona de goma que me ha quedado. ¿Veis? Desaparece perfectamente. Es verdad que esta zona ya estaba lijada, pero le doy otro poquito más para quitar esos restos de goma. En vuestro caso no utilicéis cintas de carrocero. En este caso yo era solo por haceros dentro de la misma tabla todas las muestras. Pero si usáis cintas de carrocero es interesante siempre quitarlas en húmedo. Es decir, nada más que aplicáis el producto, levantáis la
la cinta, y si necesitáis volver a ponerla antes de la otra mano, es lo aconsejable, no dejarla puesta mucho tiempo. Veis que voy puliendo poquito a poco, quitando, como os decía el otro día, posibles marcas. Es verdad que entre esta de 9 y esta de 12 parece que no se nota mucho la diferencia, sobre todo a cámara, pero sí al tacto es un poquito más fino, vas notando cómo va creando capa. Lo que pasa es que al ser capas muy finitas, no se ve el efecto de un plástico, que es lo que pasa muchas veces con los barnices sintéticos cuando aplicamos muchas manos. No es que no pudiéramos aplicar, por ejemplo, un taco de lija un poquito gastado en las zonas intermedias, podríamos aplicarlo. Yo, mirad, ahora voy a aprovechar para darlo en esa zona donde tengo los restos de pegamento. Siempre lija un poquito más, pero tenemos que tener mucha precaución en todo lo que son las aristas, y siempre que el taco esté muy plano, que no tenga un dibujo, porque si no nos lijaría más en unas zonas y en otras y no conseguimos igualar. Entonces, por eso a mí me gusta siempre más la lana de acero fina, porque tardamos lógicamente mucho más en lijar, pero conseguimos siempre un lijado más igualado porque lo vamos como controlando mucho más. Vamos limpiando con un trapo para ir viendo el pulido. Limpiamos bien el polvo que hemos creado, que ya os comenté que es polvo de tapaporos. Limpiamos bien la mesa de trabajo para quitar restos de viruta, y esto nos admitiría todavía otro poquito más de lija, pero bueno, así para que veáis el efecto yo creo que es suficiente. No sé si se aprecia en el vídeo. Lo que sí notamos mucho la diferencia entre las primeras manos y las últimas es que va perdiendo la textura de la madera. Es decir, aquí la madera todavía notamos mucho la textura de la veta, en las 6 manos todavía se nota, sobre todo en las vetas muy marcadas. En esta de 9, esta veta que es muy gruesa, todavía se nota el tacto. Bueno, aquí prácticamente ya es inapreciable. Si seguimos dando manos, entonces llega un momento en el que queda como muy liso, es como si tuviera casi un efecto de un cristal encima, y es muy fino el tacto. Ya os digo que a mí es un acabado que me gusta especialmente cuando queremos dar un efecto un poco clásico a la madera, y sobre todo si estamos trabajando con maderas que no están teñidas, saca muchísimo, resalta muchísimo la tonalidad de la propia madera, tiende a dorarla mucho, con lo cual, bueno, hace que luzca muchísimo. Este acabado de tapaporos no es un acabado que yo dejaría así, quiero decir, ni antes del último lijado, porque tiene un brillo un poco artificial, ni después del lijado, porque queda muy pulido, muy fino. Esto, si lo tocáis, es muy fino. Ya os digo que tiene 12 manos, podríamos darle 15, 18, ya os digo, en tandas de 3. Y bueno, va a ir creando ese efecto que os comento. Entonces está muy fino el tacto, pero no tiene un acabado especialmente bonito. Sí que lo adquiere, para mi gusto, con una cera encima. Es decir, yo el acabado del tapaporos normalmente siempre lo voy a acabar con cera. Bien con la cera líquida o con la cera en pasta le daríamos acabado. Yo en este caso le voy a dar cera en pasta, pero por nada en especial, porque siempre me veis utilizar la cera líquida. Bueno, pues en este caso voy a darle la cera en pasta muy estiradita, en el sentido de la veta. Voy a dársela a toda la tabla y vais a ver el acabado entonces de todos los pasos con la cera. Ya os comenté, creo recordar en el vídeo anterior, yo las 3 manos de tapaporos pues solamente las utilizo cuando lo que quiero es saturar un poco la madera, pero que quede bastante natural, pero que coja más que nada un poquito de tono y una gotita de protección, pues contra, por ejemplo, la humedad. Entonces, bueno, me daría las 3 manos, pero si no, bueno, creo que es un acabado para dar o 3 manos cuando queremos el efecto de lo que es un tapaporos propiamente, no de un acabado, o darle como mínimo 9-12 manos
para ya que hacer el efecto de un acabado. 12, 15 quiero decir, pero 6 manos, por ejemplo, no le veo normalmente utilidad. Tenemos que pasar por ese paso para seguir hacia el número que vayamos a dar total, pero bueno, entre 3 y 12 yo creo que sería lo más habitual. Por encima de 12 también cuando queremos acabados muy gruesos. Bueno, dejamos secar mínimo 20 minutos y cuando pase ese tiempo veremos el efecto. Aquí tengo el tablero de la goma laca. Esta parte es el que ha aplicado la goma laca que no es descerada. En este, el que es la goma laca más clara, más descerada. Bueno, he tenido un percance aquí, que lo vais a apreciar. Veis aquí como una mancha. Bueno, cuando estaba acabando una de las fases de aplicar, se cayó un poquito del otro bote de goma laca que os había hecho de muestra sobre la marcha. No me di cuenta en el momento y enseguida me hizo ese cerco. Bueno, lo intentas lijar, pero siempre se nota la diferencia. O sea que para conseguir igualar esto, lo mejor era lijarlo todo y dejarlo todo muy bajo y volver otra vez a empezar. No me daba tiempo material para que lo vierais en esta semana, así que bueno, para que vierais el efecto de la goma laca me vale. Esta goma laca tiene, es que tengo aquí la chuleta con las manos, tiene 20 manos de goma laca aplicada a muñeca. Bueno, en esta zona tiene más, porque ya os digo que cayó a chorro y cuando me di cuenta ya habían pasado pues seguramente medio minuto o algo más y ya por mucho que intenté estirarla con la muñeca, incluso con una brocha, ya había hecho este bordillo. De hecho se nota un poquito de grosor en esta zona y mucho más en el canto. Pero bueno, lo que es la parte general tiene como 20 manos. Veis algunas zonas que están más blanqueadas de cuando intenté lijar eso. Veis cuánto ha subido el color, o sea, todo lo que ha subido. Os digo que el tapaporos dora, pero la goma laca, la BTN, muchísimo más. Más que amarillar o dorar, sube mucho los tonos naranjas. Bueno, le he dado un lijado después de la 10ª mano. He lijado con la lija del 500. Le he pasado la lija del 500 suavecito y le he dado otras 10 manos y he empezado a lijar, pero no he acabado para hacerlo delante de vosotras. Voy a utilizar también la del 500. Si luego me parece poco, paso a la de 1000. Está muy fino al tacto, por eso no necesito mucha lija, o sea, no tengo que devastar, no ha creado mucho grosor. Las manos de goma laca son tan finas aplicadas con la muñequilla que no ha creado mucha altura, o sea que lo único que quiero es matearla para afinar. Bueno, entonces bueno, con el 500 ya os digo que en la aplicación de goma laca tradicional se utiliza el pulido con piedra pómez, o sea, con polvo de piedra pómez muy fino o con talco. Con una muñequilla se va puliendo, es exactamente lo mismo que estoy haciendo yo ahora. Digamos que vamos como mateando un poco, es un poco parecido al efecto del tapaporos. Bueno, con esta lija queda preparada, esta fina, me serviría. Si quisiera pulir mucho más, depende de las maderas, acabados que son para igualar a muebles antiguos, bueno, pues quizá tenéis que dar bastantes más manos, o sea que es que no me ha dado tiempo a que me fueran secando a más. Entonces bueno, para que veáis un poco el efecto es suficiente, pero bueno, hay acabados ya os comentaba el otro día, de 40 manos, de 50, es cuestión depende de la forma de aplicarlo. Si se aplica con brocha siempre da más grosor, pero cuesta más trabajo dejarlo bien fino. Pues bueno, el acabado que yo quiero es este. Y eso sí, la goma laca requiere acabar con goma laca, es decir, no cera. Podríamos darle, si quisiéramos, cera encima de ella, pero no cera encima de este lijado. Si le damos cera encima de este lijado, perdemos un poco el efecto de la goma laca. O sea que la goma laca, yo creo, bueno, vais a encontrar a quien le guste el acabado de la cera después del lijado de
de la goma laca, pero a mí me parece que pide ser o bien acabado o bien cera, pero encima de la goma laca. O sea, pero vamos, el acabado tradicional sería la aplicación de una última mano de goma laca encima de esto. Bueno, miraríamos que quedara bien fina al tacto. Ya os digo que tiene 20 manos, pero esta trama de madera precisaría para un acabado clásico de goma laca más cantidad, ¿eh? Todavía se nota bastante la trama de la madera, y lo que se trata es de ir consiguiendo un poco lo mismo que en el tapaporos. Bueno, esta es la goma laca, ya os digo, la BTN, y esta es la goma laca descerada. También ya la he lijado un poquito, pero voy a lijarla otro poquito más. Pues para lo mismo, para darle otra mano, que va a ser la que yo voy a dejar de acabado. Veis que esta no anaranja tanto la madera. Sí, quizá la dora un poquito. Lija peor. Es mucho más fácil de lijar la otra goma laca. Estaba quizá más gruesa hecha, o sea, está menos diluida. Esta está más diluida y le cuesta un poquito más lijar. Esta admitiría aún más manos de goma laca que el otro lado. Si nos resulta más cómodo, podemos poner la lija en un taco para lijarla con más comodidad. La podríamos pulir también con la lana de acero fina, pero esta lija del 500 es más que suficiente. Y no os estoy haciendo la muestra de la de 1000 porque, bueno, como necesitaría más acabado para dar la de 1000, necesitaríamos tener bastante más goma laca. Pulir más lo que es goma laca. Ahora todavía estamos puliendo casi acabado de madera. Pero bueno, limpiaríamos polvo para que nos agarrara bien las siguientes manos. Le he dado la lija, como os comento, después de las 10 manos y de las 20. Es decir, tenemos que dar muchas manos antes de lijar, porque si no nos llevamos todo lo que aplicamos. Bueno, limpio bien el polvo. Voy a aplicar primero la goma laca ABTN. Veis lo que he consumido. He consumido más que el tapaporos. Bueno, la cargo. Y intento dejarla bastante igualada si va a ser acabado. En este caso, como yo la quiero, va a ser la mano, digamos, definitiva para este paso. La doy bien listada para que no me haga marcas. Si nos hiciera marcas, pues repetiríamos las veces que necesitáramos. Bien de adelante a atrás. Le cuesta cada vez más trabajo estirarse, ¿eh? Eso es normal, según vamos saturando la madera. Bueno, la dejo secar y comprobamos si es suficiente o hay que darle más para tener un buen acabado. Cuando seque, si este lado está bien, le aplicaría por el otro lado para que veáis el efecto. Siguiente acabado, barnices acrílicos. Lleva 3 manos de barniz al agua, así que después de la segunda mano, una vez que esta estaba bien seca, le apliqué un poco de lija con la lana de acero fina y le di una tercera mano. Es un acabado mate, el de la zona incolora. Bueno,
Bueno, está bastante fina, con 3 manos este ha quedado bastante bien. Eso va a depender un poco de las maderas, hay veces que las maderas requieren más. Voy a matear un poquito con la lana cero, pero sin hacer apenas fuerza. Y el acabado que le podemos dar es el que queda tal cual, o sea, pulir este acabado, por eso lo doy muy suave, solamente por si saca algo de pelo, y con un trapo pulo bien. De esta manera consigo que esté fino al tacto y que tenga el acabado mate del producto. Pero también nos admitiría un acabado de cera encima que nos subiría una gotita el brillo sobre el acabado del barniz. El mate absoluto en madera no existe, o sea que cuando hablamos de un barniz mate hablamos de un barniz con muy poco brillo, pero una gotita de brillo sí tiene, porque en unas zonas no chupa de manera uniforme la madera, entonces bueno, en unos sitios siempre coge un poquito más de brillo que en otras. Con este pulido que le acabo de dar, lo que he quitado era un poquito de pelo que tenía en esta zona, era muy poco. Bueno, y este sería el acabado mate del barniz. Pero ya os digo que os admitiría la cera encima, y lo que subiría sería un poquito con respecto a este acabado que tiene de mano. Eso es que os guste más el acabado de la cera que el acabado del barniz. Voy a dárselo a la mitad de la tabla para que veáis la diferencia. Este barniz con color cerezo de Liberón tiene también 3 manos. También lo he pulido después de la segunda mano, exactamente igual que el del barniz incoloro mate. Este es acabado brillante, el barniz, pero veis que no tiene un brillo exagerado. Los acabados brillantes al agua no son nunca ni parecidos a los acabados brillantes sintéticos. Los acabados brillantes de barnices al disolvente o al agua ras son siempre mucho más intensos. Si quisiéramos más brillo, tendríamos que seguir dando manos. Pero si seguimos dando manos, vamos subiendo también la tonalidad. Como os había comentado, va sumando tonos, más manos, más oscuridad, vamos subiendo el cerezo más. Si quisiéramos seguir dando brillo, pero no color, nos iríamos a un barniz incoloro brillante al agua y seguiríamos aplicando también lo mismo. Yo diría que cada 2 manos pulir ligeramente. Podríamos dejar el acabado si nos gusta, quiero decir, en este caso yo pienso que necesita más acabado, o sea, se nota todavía mucho la trama de la madera, si lo que queremos es un acabado de barniz brillante. O sea, estamos dependiendo del acabado que queramos. Si nosotros optamos por un barniz brillante porque nos gusta ese tipo de acabado, para mi gusto, las 3 manos que lleva esta tabla son insuficientes. No deja el acabado fino que debería dejar un barniz brillante. Entonces yo, para mantener el color, imaginaros que el color os gusta así, pues le lijaría suavemente y le iría aplicando de 2 en 2 capas de barniz incoloro pero brillante. Podríamos darle un acabado de cera, lijaríamos exactamente igual que en la zona del barniz mate, y podríamos aplicarle cera, y lo que nos quedaría sería un acabado de cera un poco más brillante de lo que nos va a quedar sobre este acabado mate. Tampoco una exageración. Voy a hacer lo mismo, voy a lijar un trocito. La zona, si la voy a querer brillante y voy a dejarlo de acabado, no la puedo lijar porque pierde el brillo. Entonces, en el momento en que hemos conseguido la intensidad de brillo que queremos, tiene que ser acabado, tiene que quedarnos lo suficientemente fino para que sea acabado. No nos admite el pulido, porque si pulimos nos comemos el brillo del barniz. Entonces voy a matear un poco para dar cera. La cera siempre interesa darla después de pulir un poco la superficie, siempre agarra mejor. Entonces, bueno, voy a echársela como a la mitad de la tabla. Bueno, voy a pulir un poquito más esta zona también de la zona incolora, para que nos agarre un poquito mejor. Y vais a ver el acabado de la cera sobre esta superficie. Limpiamos el polvo y la mesa.
no sé si lo podéis apreciar en el vídeo, hay zonas, he estirado muchísimo con una brocha buena el barniz y aún así, después de la segunda mano, entre la segunda y la tercera, me costaba mucho ya estirar el barniz que no hiciera mancha. En un primer momento la madera va absorbiendo el barniz, entonces bueno, es relativamente más sencillo estirar bien y igualar el tono. Pero una vez que ya empieza a estar un poco saturada el poro de la madera, ya digamos que el tinte del barniz está en superficie y lo que tienes es que trabajarlo mucho con la brocha para dejarlo igualado. Bueno, en la tercera mano, esta tercera mano ya costaba conseguir ese igualado y de hecho tengo aquí una zona que está un poquito más oscura que el resto, y no porque tenga más veta la madera, ya veis que esta madera es toda muy igualada, tiene las vetas negruzcas, pero todas como muy en línea, y sin embargo aquí ha quedado una zona un poquito más oscura, como de una acumulación de barniz. Por eso os comentaba en la sesión anterior que siempre que queráis color, yo pienso que es una mejor opción teñir primero el tono y luego dar un acabado, si queremos, de barniz, pero con un barniz incoloro, que no sea el barniz, que el tinte penetre en la madera. De esa manera vamos a conseguir igualar más. Bueno, voy a aplicar la cera como antes, voy a aplicar la misma a todos los acabados y se lo voy a aplicar solamente en este trocito. Y lo mismo que en el caso del tapaporos, en 20 minutos o media hora le sacamos brillo y vemos el acabado. Este es el acabado del aceite danés. Como os comenté la semana pasada, he ido aplicando manos con la muñequilla que hice para tal efecto. Esta es la que os digo que, bueno, el fabricante recomienda guardarla en una zona que o en un envase en el que si se incendia, hace una combustión espontánea, no cree problemas. Entonces, bueno, lo de dejarlo en una lata, aunque si lo dejáis en el papel de albal, como yo os comenté, no entra el oxígeno, con lo cual no puede combustionar. Pero bueno, tener la precaución eso de no dejarla cerca de nada que sea inflamable o que se incendia con facilidad, por si acaso llegara el caso de que se incendiara. Yo no he vivido tal experiencia, ni conozco a nadie que la haya vivido, pero bueno, nos lo recomiendan y tenemos que tener esa precaución. Yo de este producto he llegado a dar 17 manos, no he tenido tiempo material para dar más manos. Ya sabéis que hay que dejarlo secar muy bien entre mano y mano, al estar compuesto por aceite, aunque lleven secantes tanto los aceites como el barniz que lo componen, tarda en secar totalmente, no al tacto, que parece que seca enseguida, pero el fabricante nos habla, dependiendo de las marcas, de 5 a 6 horas, 10, bueno, pues yo he intentado dar como mucho 2 manos al día, así que he metido incluso 3 en algún día que me lo ha podido permitir, y a día de hoy llevo 17 manos. Le he dado, le he pasado lija del 500 después de cada 5 manos, o sea, a las 5, a las 10 y a las 15 manos. Ya os digo que ahora tiene 17, pienso que necesita, para un buen acabado, para que sea un acabado más trabajado, un poquito más, por lo menos otras 10 manos del producto si lo aplicamos a muñeca. Otra cosa, si lo aplicamos a brocha, crea siempre un poquito más de grosor, pero a mí me ha gustado. Yo no hace mucho tiempo que lo conozco, he empezado a experimentar con él y es verdad que el acabado me ha gustado mucho más el de la muñeca, porque lo ha ido absorbiendo poco a poco. Bueno, en este caso en concreto esta madera no aporta nada, pero sí en otros acabados que lo he ido probando sí que he notado que me ha gustado más que el aplicarlo a brocha, pero bueno, en este caso podríamos aplicarlo a brocha también tranquilamente. La única diferencia es que hay que dejarlo secar muy bien. Es decir, si con muñequilla y el plazo que nos da el fabricante es de 4 o 5 horas,
con la muñequilla, a lo mejor a los 3 ya podríamos dar otra mano, pero si lo damos con brocha y un poco empapado, pues en vez de 5 horas lo tendríamos que dejar 10 para que asentara igual. Entonces, bueno, eso lo vais viendo vosotros. De todas maneras, tú lo tocas y él seca al tacto enseguida. Es verdad que va afinando, vas notando cómo va nutriendo, pero tiene un acabado tremendamente natural. Es decir, cuando queremos acabados muy naturales, es una buena opción. Es un acabado parecido al que nos podría dar una cera, pero sí que sella más el poro, con lo cual entra menos la humedad. Cuando queremos sellar más el poro es una buena opción, aunque en este caso no tendría lógica ninguna que le diera un acabado de cera, porque lo que necesito es dar el acabado del aceite suficiente hasta que consiga el acabado. Yo en este caso concreto voy a seguir aplicando manos a muñeca hasta que vaya cogiendo suficiente acabado. No tiene que quedar tanto como estáis viendo ahora según se echa, pero llega un momento en el que ya empieza a saturar. Bueno, pues en ese momento yo creo que os tiene que llegar a quedar, si lo probáis, al efecto que os queda justo antes de, si esto lo dejamos secar, pues 5 o 6 minutos, que va absorbiendo el producto. Bueno, antes de quitar el exceso, ese sería el acabado que necesitaríamos. Tenemos que quitar el exceso, porque ese exceso, si no lo chupa, va a quedar en superficie y lo único que va a servir es para que se pegue cosas a él. Pero, es decir, tú lo ves ahora y tiene ya un buen acabado. El problema es que esto lo va chupando y dentro de un rato lo ha absorbido totalmente. Pero va a llegar un punto en el que ya va a estar saturado el poro y nos va a dejar más o menos este acabado que vemos ahora, quitándole quizá un poquito de brillo. Bueno, pues ese es el objetivo, llevar a conseguir este acabado. Y una vez que tengamos este acabado, sencillamente lo que hacemos es mantenerlo. Va a estar suficientemente protegido, pero sí que es interesante, pues de vez en cuando, una vez al año, como cuando damos cera, una vez al año, cada año y medio, depende también de los puestos que esté al uso, pues vamos reforzando el acabado. No crea nunca la capa suficiente como para tener que decapar ni lijar. Ha pasado un poquito de tiempo y ahora con un paño o con un papel voy quitando el exceso de producto. Bueno, este acabado que tiene ahora sería el ideal. Lo que vais a notar es que según vais secando va a ir perdiéndolo. Bueno, lo que os comento, cuando lleguemos a darlo y después de que hayan pasado 2 o 3 horas mantengamos este efecto, este acabado sería el ideal para este producto. Y por último tenemos el acabado del barniz sintético, el barniz al disolvente o al aguarrás. En este caso era el Titan Lac, que es incoloro para madera y con un acabado laca, un acabado satinado. Bueno, es un acabado que por mucho que se trabaje siempre saca un poquito de grano, así que bueno, hay que pulirlo un poco. Yo normalmente estos acabados siempre los acabo con cera. Tiene un acabado la cera sobre él muy parecida al que tiene el propio barniz, me gusta más. Entonces bueno, yo le paso la lana de acero. Ya veis que trabajo mucho con la lana de acero, podría ser una lija también muy fina, pero le paso la lana de acero para quitarle los pequeños granos que saca, que son muy pequeños, pero sí que los saca. Y en este caso, este acabado tiene 2 manos de barniz sintético y una mano de lija entre una y otra. He dado una mano, he esperado a que seque de un día para otro, he lijado, hombre, un poquito más de lo que estoy lijando ahora, pero poco más. Lo limpié bien y le apliqué otra segunda mano. Lo dejamos secar mínimo otras 12 horas y aplicamos otra mano. Bueno, ha creado suficiente capa. Va a depender de la veta de la madera. Esta madera es bastante veteada, entonces bueno, todavía se nota un poquito la textura de la madera. Si no nos desagrada, podría ser, quiero decir, protegido está más que suficiente, pero si quisiéramos que hiciera un efecto más uniforme, seguiríamos aplicando manos, lijando siempre entre mano y mano hasta que esto quedara lo más liso posible. Ya os digo que va a depender mucho del veteado que tenga la madera. Si la madera es muy veteada y tiene muchos altibajos, pues tardaremos un poquito más en
en igualarla. Y ya os digo, yo a esta pieza sí que le daría un acabado de cera, que es un acabado muy de efecto laca, pero si os gustara más el acabado del barniz, lo que haríais sería, después de este ligero lijado, con un trapo de algodón pulimos bien para sacar el acabado del barniz. Bueno. Aplico la cera muy estiradita. Bueno, ha secado la goma laca, la BTN, por este lado. Voy a aplicarle a muñeca otra mano por el otro lado. Ha quedado un poquito desigual esta pieza. Para ser acabado, si estuviera bien, olvidaros de esta mancha que tiene aquí. Aquí también tiene una zona sombreadita de cuando lijé la acumulación. Bueno, pero en lo que es el acabado vamos a fijarnos en este trozo de aquí, que es el que está más igualado. Bueno, el acabado está bastante bien, salvo en esta zona. Aquí parece que le falta goma laca. Es como si tuviera ahí una zona que hubiera absorbido más, así que lo ideal es darle por lo menos otras 2 manos hasta que esto quede bien igualado. Eso sí, está seca como para que yo por el lado de atrás pueda aplicar la goma laca descerada a ese lado, pero no está lo suficientemente seca como para aplicarle otra mano de la goma laca. A estas alturas que ya tenemos muchas manos, lo ideal es dejarlo secar mínimo un par de horas o 3 entre mano y mano, ¿eh? Bueno, voy a utilizar la muñequilla que tenía para esta goma laca. Voy a empaparla bien. Y la aplicamos de lado a lado bien, porque enseguida nos engancha. Entonces es muy importante listar bien. A estas alturas es donde a mí me resulta especialmente difícil hacer el efecto con los ochos y que no haga mancha. Por eso, desde el primer momento os comenté que la iba a aplicar a lo largo, porque en las primeras pasadas es relativamente fácil aplicarle que no haga manchas, pero una vez que ya empieza a saturar cuesta trabajo. Bueno, parece que queda bastante igualada, pues lo mismo que con el otro lado. Si una vez que sé que nos ha quedado igualada, sería ya acabado. Si nos falta un poquito, como nos pasó en el otro lado, pues le aplicaríamos más manos hasta conseguir un acabado uniforme y brilloso. Sí que veis que esta crea menos capas, está menos brillante que el otro lado, a pesar de que el acabado final tiene que llegar a ser un poco parecido, pero también es porque la densidad de esta goma laca era mucho más líquida, y eso que se ha ido engordando un poquito estos días al tener más espacio vacío en el envase, más aire, se va como engordando, va evaporando un poquito el alcohol y se va engordando, y bueno, ha cogido un poquito más de cuerpo, pero aún así tiene menos que la BTN. Mientras seca la goma laca, vamos a sacar brillo a las piezas que tenemos con la cera. Esta es la tabla de la laca tapaporos. Veis que es muy agradecida, nada más que le empiezo a pasar el paño, saca un acabado fino muy bonito. Bueno, no sé lo que se puede apreciar en el vídeo. Esta zona está muy fina, ¿eh? Tanto a la vista como al tacto. Es como
que patina mucho la mano, como que está toda muy suave. Según vamos caminando hacia el lado que tenemos menos manos, se va volviendo no áspera, porque no es la palabra áspera, pero no tiene esa sensación de efecto casi cristal que tendría este lado. Esta es la que os digo, tenemos 3 manos para protección, digamos, que no nos siga absorbiendo mucha humedad y demás, sería suficiente. Tendría un acabado de cera mucho más natural. Ya veis que no brilla tanto. Está muy fina para ser una madera muy natural, pero nada que ver con... Depende un poco del acabado que queramos darle al mueble sobre el que estemos trabajando. Este es el acabado sobre los barnices acrílicos. La diferencia entre este lado que no tiene cera y este que lo tiene, en cuanto a brillo, bueno, un poquito más. La zona de la cera es que no sé si se puede apreciar, tiene un poquito más de brillo, muy poco más. Bueno, y en cuanto a finura, bueno, después del pulido están parecidas. En la zona del brillo sí que está mucho más fina al tacto esta zona que esta. Nada que ver. Daros cuenta que esta zona no la hemos lijado. Aquí habíamos pasado suavemente la lana de acero. En esta no la habíamos lijado. Bueno, aquí sí que notamos la diferencia entre este acabado y este. Además, al tacto este es un acabado más plástico, o sea, más un efecto plástico, que este es mucho más natural. Y en cuanto a brillo, tiene una gotita menos de brillo que esta zona, ¿vale? Nos pasa lo contrario. En esta zona, al aplicar la cera sobre un barniz brillante, lo matea un poquito. En este caso, al aplicar una cera sobre un barniz mate, lo abrillanta un poquito, ¿vale? Pero, lógicamente, el acabado que tenemos aquí no es el acabado brillo. Cuando estamos queriendo un barniz brillante porque queremos ese acabado, bueno, pues no, es un acabado lustrado, de una cera brillosa, pero una cera. Y este es el acabado sobre un barniz satinado, efecto laca y sintético. Bueno, el acabado que tiene en cuanto a brillo es muy parecido al del propio barniz satinado, el barniz laca, pero al tacto es muchísimo más fino que el acabado del barniz. Por eso os digo que en este caso yo pienso que cuando usamos un barniz laca sintético, sí que es la mejor opción la de acabar con una cera. Estos son algunos de los acabados que podemos dejar en piezas que queramos que queden en tonos de madera. Ni muchísimo menos son todas las opciones que tenemos. Es una representación, ya os comenté que pienso que son quizá o las más utilizadas o las más conocidas o las más tradicionales, pero puede haber muchísimas más. Cualquier duda que tengáis al respecto me la vais dejando en el foro o bien lo comentamos el miércoles en clase. Pues cualquier otro acabado que os pueda surgir o cualquier combinación que necesitemos de dar color y dar acabado, son cosas distintas. Por un lado tenemos la opción de dar tono y por otro lado tenemos la opción de dar acabado, o podemos buscar algo que nos haga las dos cosas a un tiempo, como pueden ser los barnices teñidos o el hecho de meter una goma laca que ya nos va a subir a estos tonos anaranjados. Bueno, lo que os comento, cualquier duda, cualquier cosa que se os plantee, me la vais contando y vamos intentando aplicarla a nuestros proyectos. Espero que os haya resultado un poco entretenido dentro de lo que es casi una clase teórica, y nos vemos el miércoles en clase. Buena semana, un saludo.